¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Esta semana fuimos testigos de la liberación de Julian Assange, este periodista fundador de Wikileaks, quien fue perseguido durante años por el imperialismo, tratando de cobrarle esta afrenta según los intereses económicos, políticos, militares, de haber develado información fundamental para la humanidad, de haber dado a conocer momentos claves para entender la guerra desde sus diferentes perspectivas, particularmente, por cierto, la deshumanización de muchos de los personajes involucrados. A final de cuentas, Assange tuvo que declararse culpable de uno de los cargos para poder evitar la extradición y evitar una condena que los intereses fácticos de Estados Unidos estaban buscando aplicarle. ¿Hubo justicia? ¿No hubo justicia? ¿Cómo entendemos este caso en particular y sus referencias? Mi querido y admirado Christian Nader, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, Jesús. Un placer estar contigo otra vez. Oye, pues yo de entrada te preguntaría eso. ¿Hubo o no hubo justicia con el caso de Julian Assange con su liberación? No, no la UPA, a ver, porque ni más allá del caso de Julian Assange, lo que con su proyecto Wikileaks se denunciaban era justamente este tipo de abusos. Yo recuerdo muy claramente cuando se salen a la luz las imágenes del helicóptero Apache estadounidense masacrando a población iraquí, civiles iraquíes, durante la ocupación estadounidense de aquel país. Justicia hubiera sido llevar a esos personajes que orquestaron la segunda invasión a partir de 2003 hasta prácticamente la década pasada y que costó la vida de más de 1 millón de personas, llevar justamente a ellos a prisión, ¿no? Jamás tocaron una cárcel. Justicia hubiera sido catalogar a Julian Assange como, no necesariamente un héroe, pero como un personaje que buscaba revelar las atrocidades cometidas por un imperio tal cual, y que él justamente lo han catalogado lo han demonizado a más no poder, ¿no? Aunque ya nadie se cree esa narrativa, lo ven justamente como un personaje, por lo menos fuera de Estados Unidos y de Gran Bretaña, como un personaje que buscaba vislumbrar ese tipo de atrocidades, que no son las únicas, obviamente, ¿no? ¿Cuántas cosas no hubieran salido a la luz si no hubieran metido en la cárcel a Julian Assange? Y vaya, también hay que entender que era la última salida para Assange. Era eso, o como tú lo mencionas, pasar toda su vida probablemente en una cárcel estadounidense. Entonces, hace lo lógico, creo yo, no lo justo, sino lo lógico. Vaya, declararse culpable de un caso para no tener que enfrentar a los tribunales del imperio y salir directamente de suelo británico en dirección a suelo australiano, pero no, creo que la justicia, estamos años luz de que eso ocurra. Y no nada más en el caso de Julian Assange, ¿no? También hay muchísimos otros personajes que han sido detenidos injustamente por atreverse a desafiar la narrativa mediática por parte de un imperio que en este momento, vaya, las atrocidades que vio, y estamos hablando de un tiempo relativamente corto, las atrocidades que vio Julian Assange hace 2 décadas, una década, son minúsculas en comparación con las atrocidades que constantemente estamos viendo ahora, ¿no? Esa escena que te menciono del asesinato de civiles iraquíes se ha convertido en la norma diariamente a través, por ejemplo, de lo que hace el sionismo en contra del pueblo palestino. Se está normalizando en los medios mostrar este tipo de atrocidades, principalmente en las redes sociales. Estamos viendo un genocidio real, ¿no? Cuando antes los genocidios, por supuesto que existían, pero por lo menos se mantenían ensombrecidos a través de este poder mediático estadounidense y al mismo tiempo creo que es importante porque lo que hizo Julian Assange muestra que ahora más con las nuevas tecnologías la gente es capaz de mostrar una nueva narrativa que por supuesto coloca en su justa dimensión lo que es Estados Unidos y lo que ha sido históricamente Eurooccidente en contra de los pueblos. Este último punto que mencionas, Cristian, la responsabilidad de Estados Unidos y la narrativa que durante muchos años permeaba o buscaba permear de que Estados Unidos era el policía del mundo, el defensor de las democracias, que las guerras de Estados Unidos eran para liberarte de los villanos, de las personas malas que te estaban socavando en tus intereses, se derrumba. Hoy por hoy, ¿qué tanto peso tiene lo de Wikileaks? ¿Qué tanto trasciende lo de Wikileaks o qué tanto ayuda? ¿O qué tanto ayuda realmente, como bien señalas, el avance de la tecnología como tal? Y bueno, a la par de que ha avanzado la tecnología para visualizar esto, pero también ha avanzado la tecnología para censurarlo también, no hay que mencionarlo. Estados Unidos ha llegado a una fase
totalmente sin parangón alguno previamente, donde pueden censurarte inmediatamente, donde pueden llevarte al ostracismo, ya sea desde un periodista hasta un líder social, hasta cualquier persona en todo el planeta, por atreverse a desafiar esa narrativa. Además de que utilizan la misma jerga y los mismos conceptos, clichés y caricaturas que han utilizado en contra de cualquier persona históricamente, ¿no? Ahora está muy en boga, por ejemplo, cualquier crítica en contra del sionismo, en contra del imperialismo estadounidense, se cataloga inmediatamente como antisemita, pese a que las víctimas de este sionismo y este imperialismo estadounidense son semitas, hablando concretamente del pueblo palestino. Por supuesto, creo que se ha cambiado mucho las cosas, por lo menos ahora podemos ver, y es lo lamentable, ¿no? Podemos ver en tiempo real un genocidio en vivo y a todo color, que ya había como un historial de procesos donde principalmente en los conglomerados mediáticos occidentales lo mostraban. Recuerdo mucho la primera invasión de Irak, la Operación Tormenta del Desierto, que mostraban los bombardeos en contra de Bagdad y posteriormente en el 99 la destrucción de Belgrado por parte de la OTAN, 2003 se repite, pero vaya, era una narrativa contenida casi casi con un guión, porque a fin de cuentas los servicios de inteligencia estadounidenses o occidentales trabajaban con los mismos medios, con los mismos diarios, mostrando de la manera en que ellos querían las imágenes. Ahora no es así, ahora con total crudeza, sin ningún filtro, vemos las atrocidades que se cometen. Eso no quiere decir que los genocidios no hayan ocurrido previamente. Y por supuesto, a la par de esto viene la censura. Y eso es algo que también Wikileaks, de hecho, logró visualizar cuando empiezan a filtrar la información de que el gobierno estadounidense, en primer lugar, espía incluso a sus aliados, a los países europeos, el gobierno alemán, por ejemplo. Y más tarde que este programa de espionaje espiaba al mundo entero, incluyendo a ciudadanos estadounidenses. Y creo que ese cambio de narrativa es importante porque antes los estadounidenses, por lo menos la gran masa trabajadora, se veía como una especie de, en una burbuja excepcional que nada les podía dañar, pero incluso su principal antagonista es su mismo gobierno, porque en primer lugar buscan mantener a raya toda la ciudadanía estadounidense para que no ocurra lo que está ocurriendo en este momento, que el cambio de narrativa ha sido favorecido por una vanguardia estadounidense, en su mayoría estudiantes, las nuevas generaciones, que están privilegiando un discurso no nacido de las entrañas del mismo epicentro occidental, del mismo hegemón mediático. Entonces, creo que es extremadamente importante porque sí, Wikileaks y otros personajes también, y otros, digamos, grupos de hackeo, etcétera, etcétera, mostraron el potencial, por ejemplo, tanto de las redes sociales como de los medios digitales para mostrar la realidad que en ese momento todavía no era controlada, por ejemplo, por los servicios de inteligencia, la NSA, el FBI, en otros contextos, otras agencias de inteligencia, pero que en este momento es mayor incluso el presupuesto que tienen para guerra informática o guerra digital por encima de la guerra convencional en el contexto militar, ¿no? Esa es la gran importancia, la guerra a través de las pantallas y a las redes sociales, ¿no? También tratar de ganar por medio de propaganda y demonización las mentes y los corazones de los usuarios, que en este momento creo que están siendo derrotados en esa trinchera, ¿no? Principalmente pues, por la misma ciudadanía estadounidense, la vanguardia, por ejemplo, en este momento en contra del proceso que están cometiendo en contra del pueblo palestino. La verdad, por sí sola, dirían algunos, mi querido Nader, nunca es suficiente, y menos cuando te Uh -huh. topas precisamente con autoridades que supuestamente tendrían que garantizar una estabilidad para todos y terminan siendo las más corruptas, las más perversas y el verdadero enemigo en un momento dado de las mayorías. Sí, de hecho, en el apogeo de Wikileaks, la máxima actividad de Julian Assange se empata con el periodo de Barack Hussein Obama y Obama en sus dos periodos, desde el 2008 y posteriormente cuando repite. Y a Barack Obama lo vendieron justamente como un producto, bueno, lo recuerdan, Hope y Change, etcétera, 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 ¿no? Como alguien que iba a cambiar la sociedad estadounidense y al gobierno estadounidense. Y ese personaje acabó siendo peor que incluso sus predecesores, un sujeto, bueno, que para que seas conocido como el carnicero de Yemen, y al mismo tiempo este sujeto le toca el cambio tecnológico directo. Con George Bush hijo ya se habían puesto, digamos, ciertos escenarios de, ¿cómo podemos llamarlo? De preparativos, por ejemplo, en cuanto a la guerra dronizada o la guerra digital, pero ya con Barack Obama ya se pone totalmente esto sobre la mesa. La guerra dronizada en este momento es la norma, por ejemplo.
a nivel mundial, pero también la guerra digital. La guerra digital en este momento, y lo repito, no nada más es en contra de gobiernos. Por ejemplo, recordemos los casos en contra del gobierno norcoreano, en contra del gobierno chino, sino también en contra de la misma ciudadanía. Lo principal para Estados Unidos es mantener una especie de muralla de censura, o ahora le podríamos decir una firewall de censura, para evitar no solamente los hackeos, sino que la información que tan celosamente han guardado históricamente no se difunde entre los ciudadanos, que muchos pensaban, y bueno, y yo incluido, muchos piensan que la sociedad estadounidense está ligeramente o desproporcionadamente lobotomizada de alguna otra manera, que no son capaces de asimilar las consecuencias de las atrocidades que su gobierno ha cometido. Y creo que eso era para otras generaciones, era la regla. Sin embargo, creo que en este momento ha habido un rompimiento en las nuevas generaciones, principalmente los nacidos a finales de los 90 y comienzos de la década del 2000, con su gobierno. Ya pueden, se puede vislumbrar lo que ha sido históricamente el gobierno estadounidense en nuestros contextos. Y es muy interesante lo que ocurre con Julian Assange, por ejemplo. Cuando Assange, recordemos que él es detenido, cuando él está refugiado en la embajada ecuatoriana en suelo británico, que viene obviamente es los salvaguardas a Rafael Correa. Cuando viene el cambio de gobierno con Lenín Moreno, traiciona el correísmo y traiciona justamente el santuario para Julian Assange y permiten que entre la policía británica y lo detenga. En este momento, justo cuando sale Julian Assange, horas después, tenemos el caso de Bolivia. Es muy interesante cómo no ha cambiado la realidad, o sea, la realidad simplemente se va desarrollando tradicionalmente, todo lo contrario, se ha agudizado. Acabamos de ver un intento de golpe de Estado en Bolivia, que de hecho se empata también con todos los procesos que han ocurrido también en Sudamérica, de un país que además el objetivo de Julian Assange no era quedarse en la embajada ecuatoriana en Londres, el objetivo era acabar radicar en el Ecuador. ¿Por qué? Porque Ecuador le brindaba pues, un hogar ajeno justamente a los intereses estratégicos de Estados Unidos, ¿no? Y lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, y tiene mucho que ver con la labor de Assange, a través de mostrar las atrocidades, que esto ha generado no nada más una desconfianza en torno a la población estadounidense con su gobierno occidental, sino también a los aliados o un poco más lejanos de los satélites occidentales, por ejemplo, en el mundo asiático, en Oriente Próximo, en el norte de África, es que el mundo se está tornando no en contra de Estados Unidos, pero cada vez se está alejando más. Y eso tiene mucho que ver en lo que empezó a revelar Julian Assange y el proyecto Wikileaks con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, que realmente es un tigre, en algunas ocasiones un tigre de papel, y que en este momento lo podemos ver, ¿no? Con el surgimiento de nuevos bloques económicos, cada vez hay un desafío mayor en múltiples contextos a estos proyectos injerencistas estadounidenses. El caso sudamericano es muy emblemático. Y creo que lo que mostró Julian Assange es que Estados Unidos sí se le puede combatir precisamente a través de armas no convencionales. ¿Cuáles son esas armas? Precisamente las digitales, ¿no? Y me refiero precisamente a la difusión generalizada de diferentes narrativas de información. Y esas consecuencias las estamos viendo ahora con una nueva generación que se está empoderando en el contexto estadounidense, incluso en el contexto europeo, que ya no cree precisamente en las instituciones tradicionales ni en los medios tradicionales que han colocado a Estados Unidos en un pedestal, como tú lo mencionabas, como la policía del mundo. Bueno, por supuesto, en México, en América Latina, en otros contextos, sabíamos el rol siniestro que ha jugado Estados Unidos, pero no sus ciudadanos. Sus ciudadanos siempre han confiado en el discurso supremacista excepcionalista por parte de Estados Unidos. Ya no. Creo que paulatinamente, conforme pasen las décadas, me atrevería a decir, en los 2040, 2050, Estados Unidos va a vivir un serio problema. Si es que existe si todavía existe Estados Unidos como lo concebimos, va a vivir serios problemas porque la ciudadanía los va a aborrecer y va a haber enfrentamientos directos entre una ciudadanía también amenazada frente a un gobierno que ya no tiene ninguna legitimidad. Y no me refiero a un partido u otro, sino toda la estructura bipartidista y de poder de la plutocracia estadounidense. Sí, porque a final de cuentas tú eres el experto, tú corrígeme. De repente uno cuando escucha en realidad Trump o escucha a Biden, pues estás escuchando exactamente lo mismo en los temas torales, en los temas fundamentales. A lo mejor en ciertos puntos por ahí lo maquillan un poco, a lo mejor Biden sonríe mejor, pero a final de cuentas son lo mismo, ¿no? Sí, son dos caras de la misma moneda. Y a mí me gusta manejar ese concepto de imperialismo bicéfalo. Son prácticamente una hidra gigantesca, ¿no? Sin importar qué personaje esté en la Casa Blanca o en la sala oval, son un reflejo. Más bien, quien controla Estados Unidos no es como tal el presidente. Históricamente, desde finales del siglo XVIII, quien está atrás de todo el poderío estadounidense, tanto el dominio interno del territorio estadounidense como en el exterior, es una plutocracia. O sea, me refiero a sectores concretos del sistema mundo dominante actualmente, ¿no? Principalmente en este caso la industria armamentista,
la industria mediática, que además están amañados. Prácticamente quienes controlan cada sector controlan a todos. La industria, no sé, la petroquímica, por ejemplo, la farmacéutica. Entonces, esos sectores que además tienen grupos de cabildeo, o sea, lobbies en suelo estadounidense, controlan prácticamente al gobierno y lo han hecho desde hace décadas. Paulatinamente se han empoderado aún más, ¿no? Se ha llegado a un punto en que ya sin importar qué candidato sea, pues esto se puede vislumbrar sin ningún problema, ¿no? Y cada 6, bueno, cada 4 años venden un nuevo producto. Por ejemplo, hablamos el caso de Barack Hussein Obama en 2008, pero hablemos también de Trump en la década pasada. Trump justamente fue tratar de ganarse a una comunidad, concretamente eurodescendientes, que han visto minada su visión de lo que era Estados Unidos por el alza demográfica de poblaciones que ellos consideraban previamente infrahumanos, tal cual, subhumanos, tal cual, ¿no? Me refiero a la población afrodescendiente, a la población latinoamericana, hispanoparlante, etcétera. Entonces, de una u otra manera, siempre va a buscar el enfrentamiento entre las masas de corte racial o racista. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas, lo que más temen históricamente en Estados Unidos es un levantamiento de clases populares. Entonces siempre van a estar picando constantemente las contradicciones raciales y racistas para evitar un verdadero un cambio sistémico dentro de Estados Unidos, que siempre es lo que han tenido, ¿no? Entonces sí, a fin de cuentas, sin importar quién gobierna Estados Unidos, y esto viene prácticamente desde los presidentes, los padres fundadores de aquel país, ellos tienen un plan muy definido. En primer lugar, controlar totalmente el mundo, como tú lo mencionas, la policía del mundo, las prefecturas coloniales, y por dentro pues, seguir subordinando y exprimiendo una clase cada vez más minada, y lo podemos ver en los escenarios también en las calles, ¿no? La indigencia, la falta de oportunidades laborales, una sociedad totalmente desindustrializada, etcétera, etcétera. Oye, y del otro lado, me quedo Cristian, Ajá, la justicia británica. Mucho se cuestionó la justicia británica, se daba como un hecho que iban a ceder a las presiones de los Estados Unidos. ajá. ¿Tú crees que lo que hubo fue un criterio correcto de la justicia británica o simple y llanamente consideraron que no era oportuno en este momento ceder a lo que Estados Unidos estaba pidiendo? ¿Qué papel jugó la justicia británica? No, no es que no haya, o sea, no es que tenga cierta independencia el gobierno británico. Recordemos que después de el padre de Estados Unidos, a fin de cuentas, es el Imperio Británico. Posteriormente, Estados Unidos acaba subordinando a la exmetrópoli que los fundó a través de las 13 colonias. Ahora, más bien, el antiguo colonizador ahora es colonia de la excolonia, ¿no? Lo que ocurre es que en este momento de extrema tensión hay que entender que, por ejemplo, Richie Sunak es un personaje que no fue elegido realmente. Richie Sunak es un personaje que se lo sacan de la manga para tener un gobierno ante la ausencia por parte de un proceso electoral y además con una popularidad que está totalmente por los suelos. Richie Sunak hay que mencionar también que es un personaje, él es esposo de la mujer más rica de suelo británico, por encima de la realeza, hija de un oligarca de la India, que la mayoría de los oligarcas de ex países del Imperio Británico, en este caso del Raj, habitan en Londres, tanto del contexto, por ejemplo, del mundo árabe, del Golfo Pérsico, como también de la India y Pakistán. Todos esos sujetos habitan ahí, ¿no? Y Richie Sunak realmente es un playboy, un sujeto totalmente inútil, que está prácticamente, hace honores a que Gran Bretaña sea una colonia o un satélite del imperialismo estadounidense. El Poder Judicial en Inglaterra, bueno, en suelo británico, vive no un enfrentamiento con los otros poderes, pero sí trata de mantener cierta distancia ante una reputación por parte tanto de las dos cámaras como también por parte de la presidencia como tal, ¿no? Bueno, del primer ministro. Entonces, creo que tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo de extrema tensión y cómo el gobierno británico cada vez es más encarado por una población que ya no lo soporta tal cual, ¿no? Porque no es nada más Richie Sunak. Si vamos a través del tiempo hasta hace 2 décadas, personajes como Boris Johnson, Tony Blair, se han convertido en el azote no nada más de otras naciones por los procesos de invasión, sino también del pueblo británico, también cada vez más empobrecido, principalmente en las grandes urbes. Y no me refiero nada más a la población migrante, sino también a los británicos de pura cepa, que cada vez no ven representadas sus aspiraciones en estos gobiernos, tanto en el Partido Laborista como en el Partido Conservador. Entonces creo que lo que hacen también le dan también hay que entender una cosa. Assange es ciudadano australiano y Australia mantiene una relación muy íntima también con el imperio, bueno, con el imperio británico. Es el mismo caso que Estados Unidos. Australia, por más de que digan que es un país independiente, realmente sigue siendo parte de la Commonwealth y es una colonia británica, ¿no? Entonces creo que
lo que intentan hacer es buscar cierto apoyo por parte de la ciudadanía para no verse aún más deslegitimizados por parte pues, de sus decisiones que realmente han convertido a Gran Bretaña en el hazmerreír del mundo contemporáneo, ¿no? Oye, Cristian, y finalmente, este poder, podemos decirle fáctico, esta plutocracia que gobierna en los Estados Unidos, que tiene una presencia en el mundo como tal, en la injerencia que lleva, en las imposiciones que realiza. ¿Cómo queda el periodismo de Julian Assange por un lado, pero el Ujú. periodismo también de los medios corporativos, quienes lo sacaron de sus primeras planas y que incluso en muchas ocasiones lo satanizaron hasta tacharlo como un personaje que había trastocado la soberanía de los Estados Unidos? O sea, es además patético porque recuerdo The Guardian, que Mm, generalmente publicaba los documentos de Wikileaks 6 meses sí. después, cuando que lo detienen, empiezan justo a demonizarlo, lo colocan. ¿Es realmente Julian Assange un periodista o una amenaza? Digo, estoy elaborando un texto, ¿no? Pero más o menos era así, o sea, lo acaban por orden justamente de los servicios de inteligencia y los del gobierno estadounidense, colocándolo como el enemigo de la libertad de expresión. Ya ven lo que ocurre si se les da demasiada libertad de expresión. Creo que ha servido también para diferenciar muy bien estos diarios que pese a ser parte de los conglomerados mediáticos, ellos presumen o se pavonean de ser medios independientes cuando no es así. Son medios extremadamente subordinados a intereses muy concretos. Por ejemplo, Guardian, en el contexto británico, al Partido Laborista y al ala más, vaya, más injerencista del Partido Laborista, por ejemplo, a los seguidores de Tony Blair. Y lo mismo ocurre con el Washington Post o ocurre con el New York Times. El New York Times, bueno, desde hace mucho tiempo prácticamente son los pasquines donde se anuncian las decisiones por parte del imperialismo estadounidense. Y creo que esos grandes diarios y esas grandes, bueno, de las televisoras creo que no quedaba duda, pero de los grandes diarios creo que ya es el último momento en que pueden mostrarse como, como ejemplos de buen periodismo y se convierten justamente eso, ¿no? Como pasquines propagandistas de los grandes intereses corporativos imperialistas estadounidenses. Creo que a través de los años, y eso también ha funcionado a través de del cambio digital y las nuevas tecnologías, hemos conocido, digamos, sitios web o iniciativas de periodismo auténtico son ajenas, por supuesto, a cualquier medio de control, ya sea corporativo o bien gubernamental, principalmente imperialista, ¿no? Y creo que en el caso estadounidense, en el caso británico, hay muchos. No sé, en el caso también se podría citar, no sé, por lo menos una docena, comenzando con Grayson o Mint Press o medios que están fundados incluso por personajes que antes servían a estos grandes diarios y que renuncian porque pues, no hay ninguna posibilidad de ser auténtico periodismo, porque todos están marcando línea constantemente por parte del gobierno estadounidense, ¿no? Y estos son principalmente estos medios independientes o antagónicos a los poderes hegemónicos, son justamente la bandera que ha servido justamente para llevar el caso de Julian Assange y que esto se replique en nuevos periodistas, ¿no? Que no es el único que ha sido detenido Julian Assange. Hay otros personajes que ni siquiera sabemos los nombres, que han filtrado información a las masas, que han sido detenidos y purgan condenas, incluso si que no tuvieron juicios públicos en suelo estadounidense, en suelo europeo, están purgando condenas y están pudriendo en prisiones sin ser criminales, todo lo contrario, ¿no? Buscaban revelar verdades que el público ni siquiera puede vislumbrar, ¿no? Ni siquiera estamos concibiendo algo que pueda ser así. Mi querido y admirado Cristian Nader, siempre es un gusto y un placer que estés con nosotros en nuestra comunidad, oye. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Es un placer estar contigo.